Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es que la verdad es que lo estamos pasando muy mal porque disfrutamos, vivimos aquí con todas las personas preocupadas por la cultura. Y como no podemos hacerlo, bueno, ahora ya vamos haciendo cositas, pero limitando el espacio porque no podemos meter más de 35 personas y entonces da esto una sensación de vacío muy grande. Pero bueno, nos imaginamos que en cada silla hay dos personas y lo arreglamos así. Y yo sé que Ignacio tiene muchos fieles seguidores y la fidelidad no es por casualidad, no es por simpatía, es porque oírle a él es un placer. Es un conferenciante de los que sabe lo que dice y además lo dice muy bien. Así es que, bueno, yo voy a abreviar porque a quien hay que escuchar es a él, no a mí. Naturalmente, esperemos que esto se vaya mejorando y que no tengamos que decirle a nadie, no puedes entrar, esto está completo. Y es que está completo. Luego a lo mejor alguno de los que tienen reservado no pueden venir, pero claro, ya no podemos llamar a otro porque siempre es tarde, eso siempre es tarde. Esperemos que todo esto se acabe, que volvamos a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad. Porque es un poco duro los meses que hemos pasado en casa, y yo lo pasé en casa, lo pasé en casa, no salí para nada. Y es un poco duro. Y ahora, cuando volví a la segunda parte, esta segunda parte, me asustaba un poco. Bien, ya lo he dicho, esto es el Centro Asturiano de Madrid, tengo que lo saben todo porque si no, no habrían venido. Y hoy tenemos a este conferenciante que ya he citado, que su nombre, huelga decirlo, pero bueno, es don Ignacio Mollá Ayuso. Es comandante de infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar ocupó destinos operativos en el Grupo de Fuerzas Regulares número 54 de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo y ha ostentado el mando de la Compañía de Transportes de la Agrupación Logística número 1 en Madrid, antes de pasar a la Reserva Transitoria en 1993. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avant Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar, como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Ignacio Mollá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Nosotros nos felicitamos que Ignacio se haya aburrido de lo que estaba haciendo y haya querido dedicarse a este hobby que lo hace tan bien. Hoy en nuestro Centro Asturiano de Madrid, dentro del ciclo de 6 conferencias que lleva por título España, un paseo de leyenda, nos presenta su segunda conferencia, Cristóbal Colón, jefe o líder. Con el relato del primer viaje que nos llevó al descubrimiento de América, nuestro conferenciante analizará la figura de Cristóbal Colón en su condición de mando. Y naturalmente, yo ya sobro aquí, quien tiene que hablar de él y al que queremos oír es a Ignacio. Bienvenidos todos. En primer lugar, muchas gracias, presidente adjunto don Andrés, por tu siempre cariñosa presentación. Te lo mereces. Muchas gracias. Siempre que me inviten aquí al Centro Asturiano de Madrid diré lo mismo, y es verdad que me siento muy a gusto.
Estoy a punto de hacerme socio, debo decirlo, porque Montse ha hecho bien su trabajo. Y me ha dicho que yo ya debería ir haciéndome socio. Que pido por favor un aplauso para Montse, para Joaquín y para Armando, para el personal del Centro Asturiano. Y de verdad, les digo a ustedes en primer lugar, a los socios que están en primer lugar, que muchas gracias, ¿verdad?, por su acogida, y mil gracias también a los que ocupan este Salón de Actos Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. ¿Les he dicho que me siento muy cómodo en este centro? Sí. Bueno, quiero saludar, como no, a todos los que están conectados a través de la plataforma Zoom, desde sus casas. Muchísimas gracias, veo caras conocidas, así que como dijo, bueno, que gracias por venir. ¿Quién dijo eso? Lina Morgan. Gracias por venir a todos. Bueno, pues sin más vamos a proceder con esta segunda conferencia que, como ha dicho el presidente adjunto, se engloba dentro de este ciclo de 6 conferencias España, un pasado de leyenda. En la entrega anterior, hace un mes, pues estudiamos a Cristóbal Colón, cómo perseguía su sueño, estudiamos al personaje y la negociación de Colón con los Reyes Católicos. Y ahí dejamos aquel relato, era el 17 de abril de 1492, cuando Cristóbal Colón por fin consigue las ansiadas capitulaciones de Santa Fe, en definitiva la financiación y los otorgamientos que él necesitaba para hacer posible su sueño. Hoy retomamos con esta segunda entrega, que yo creo que tiene un título sugerente. Cristóbal Colón fue jefe, fue líder, ambas cosas, ninguna. Hoy vamos a hablar de Cristóbal Colón en su condición de mando y sobre el relato del primer viaje al descubrimiento. Ya tenemos fecha para la siguiente conferencia, que será el martes 15 de diciembre. Una vez que hemos terminado con la conquista del descubrimiento de América, pasaremos a la conquista. Y hablaremos pues de la leyenda negra que España ha tenido y tenemos que seguir soportando sobre nuestro papel, lo que hicimos en la hispanidad. Ya lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir, es una pena que los dardos, la munición que nos llega ahora ya no viene de fuera, sino que vienen desde nuestra querida España, y somos nosotros muchas veces los españoles los que dudamos de nuestro pasado y los que nos creemos todo aquello que los anglosajones quisieron hacernos creer. Pero bueno, eso será dentro de un mes, el 15 de diciembre, y terminaremos ya el año que viene pues con la figura de Pedro Menéndez de Avilés, el asturiano más universal. Hablaremos sobre la primera vuelta al mundo, la epopeya de Magallanes y Elcano, y terminaré el ciclo con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que, como yo decía, solamente por esta última conferencia deberíamos sentirnos de ser españoles, orgullosos de ser españoles, porque son unas gestas, la primera vuelta al mundo como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, como ya dije en su momento, impropias de un país ignorante, fanático, atrasado, que es lo que también se ha hecho creer. Esto lo tuvo que hacer un país. Es verdad, la expedición de la vacuna ya en el declive, pero vamos, fue un brote que tuvo nuestro querido rey Carlos IV y, insisto, de lo que deberíamos estar orgullosos. Pero bueno, vamos a pasar ya a esta segunda conferencia. Cristóbal Colón fue jefe o líder. Y la primera pregunta que habría que hacerse es ¿dónde ejerció el mando Cristóbal Colón? Bueno, pues les digo que fue por tierra y por mar. Por tierra como gobernador de la Española durante un tiempo. La Española es la actual República de Santo Domingo y Haití, y también lo ejerció por mar, como jefe de flotilla en 4 viajes. Yo el foco lo voy a poner hoy precisamente en el primer viaje. ¿Por qué? Porque es en el primer viaje donde encontramos claves para poder analizar y valorar la condición de mando de Cristóbal Colón. Tenemos el diario a bordo de ese primer viaje y con el diario pues se pueden sacar muchas conclusiones. El rumbo que voy a seguir en esta charla es que primero le quiero dedicar una pincelada a la objetividad aplicada a Colón. Ahora les explico y entenderán por qué tengo interés en empezar con esto a modo de preámbulo. Luego zarparemos con Colón rumbo al descubrimiento. Una última diapositiva con las luces y sombras de nuestro siempre querido, para mí, Cristóbal Colón, siempre un hombre de luces y sombras, y terminaremos con un breve coloquio que ya desde este momento, tanto los que están aquí en el Salón de Actos como los que nos siguen desde
sus casas o donde se encuentren, pues si quieren formular alguna pregunta, yo pediría que fuera breve, que fuera telegráfica, y yo en justa correspondencia también pues responderé de manera breve. ¿Por qué la objetividad aplicada a Colón? Bueno, sobra que les diga que yo procuro ser objetivo en todas las conferencias que doy y tratar de ser libre y decir las cosas tal como las estudio y las comprendo. Y con Colón creo que encontró un punto de equilibrio. Lo que pasa que hoy me interesa especialmente hablar de la objetividad aplicada a Colón por lo siguiente. Vamos a entrar en la figura de Colón en su condición de mando. No desvelo ningún misterio si digo que el talón de Aquiles en Cristóbal Colón fue precisamente Colón como líder, Colón como jefe. Lo siento porque igual les he fastidiado ya la conferencia. Eso ya queda desvelado, ¿eh? Colón no da su mejor perfil en su condición de mando. Como yo quiero tener libertad para poder criticar de manera constructiva al almirante a Cristóbal Colón, a mí me gustaría que este árbol, que es la condición de mando de Colón, no eclipsara el bosque. El bosque fue sencillamente sensacional, extraordinario, y es la gesta del propio descubrimiento de América. Con eso lo que les quiero transmitir es que más allá de que yo pueda criticar a Colón, nunca quiero perder de vista, y me gustaría que ustedes tampoco lo hagan, sabiendo que la gesta fue extraordinaria. ¿Y cómo fue la gesta? Pues les digo que fue precisamente Colón quien la defendió, y para eso traigo aquí al Centro Asturiano de Madrid el huevo de Colón. Y cuando digo que traigo el huevo de Colón, es que lo traigo, está aquí. Entonces, déjenme que les cuente primero la historia y ahora procederemos con el huevo. Espera un momento. Mire, según parece, ahí aparece que en 1565 un humanista de apellido Benzoni nos cuenta que cuando Colón descubre América y regresa en marzo de 1493, enseguida se dirigió a Barcelona. Estando en Sevilla, de camino hacia Barcelona, y es el grabado que están viendo en pantalla, parece ser que Cristóbal Colón compartió mesa con unos nobles sevillanos, que trataron de ningunear al almirante. Le vinieron a decir, en términos ya muy modernos, menos gritos, milagritos, no es para tanto. Parece ser, según cuenta Benzoni, que les dijo, estos nobles le decían a Colón que en España hay marinos y descubridores de sobra, que lo había hecho él poco más o menos que por suerte, pero que cualquier otro lo hubiera hecho de manera inmediata. Al parecer, Cristóbal Colón, lejos de entrar en conflicto, pues le pidió al tabernero, que es lo que vemos en el grabado, que trajera unos huevos. Y entonces, ahora sí te pediría que para que los que están en casa lo puedan ver, lo que va a hacer... Vamos a ponerlo así. Así, perfecto. Vamos a quitar este que... Bueno, Cristóbal Colón a esos nobles que le estaban provocando, le dijo, bueno, sin entrar en discusión, cogió uno de los huevos y le dijo a ellos que a ver si eran capaces de poner el huevo en vertical sin ayuda exterior de nada y de tal manera que no se cayera. Claro, obviamente, como pueden ver, este es un huevo, se lo he dicho, de curso legal, ¿no? Un huevo auténtico. Entonces, pues, anduvieron ahí intentándolo, pero obviamente no pudieron. Lo que va a hacer Colón a continuación es dar un par de golpes sutiles en uno de los extremos, en uno de los polos, chateando la base y lo colocó de pie. Y eso es a lo que yo me dispongo en este momento, en vivo y en directo, y para ello les voy a pedir, porque lo necesito, un aplauso. Pero un momento, lo razono primero. A ver, Cristóbal Colón llegó almirante y yo me he quedado en comandante. Cristóbal Colón fue descubridor y yo soy ahora consultor. No es lo mismo. Y luego, muy probablemente, Cristóbal Colón, esto que nos cuenta Benzoni, lo hiciera con la mano derecha. Yo soy zurdo por lo que sea, pero no deja de ser una adversidad añadida. Así que me dan un aplauso y vamos a ello. Aquí me la estoy jugando todo. Concha, prepara la puerta abierta, pues si tenemos que irnos corriendo. Vamos a ello. Está saliendo. Ya, cuidado. No, ha aguantado ahí, ha aguantado. Bueno, mire,
les digo que la Real Academia de la Lengua... muchas gracias. Muchas gracias. ¿A dónde quiero llegar con esto? La Real Academia de la Lengua dice que la expresión el huevo de Colón significa que una cosa es sencilla de hacer una vez que se conoce el artificio. Repito, una cosa es sencilla de hacer una vez que se conoce el artificio. Con esto Colón lo que quiso transmitirle a los nobles es que era muy fácil decir que navegar ahora a las Indias o América hacia el oeste es muy fácil, pero para eso lo tuve que hacer yo por primera vez. Así que, bueno, pues yo creo que vale esto que he sido un héroe en esta tarde, lo sé que están emocionados por lo que han visto. Pero bueno, yo lo que quiero es que el huevo presida ya el resto del relato y que sea el icono de que no perdamos de vista que la gesta fue extraordinaria, más allá de lo que podamos decir de Cristóbal Colón en su condición de man. Bueno, pues vamos a encaminarnos ya rumbo al descubrimiento. En el año 1492, como ya hemos dicho, el 17 de abril, en la ciudad de granadina de Santa Fe, Cristóbal Colón consigue las ansiadas capitulaciones, se va a trasladar rápidamente, va a llegar el 23 de mayo a Palos y vamos a zarpar el 3 de agosto hacia las Islas Canarias con 3 naves. Esta tiene que ser una navegación sencilla porque lo conocían bien esos marinos y va a ser en las Islas Canarias donde tras un mes de estar reaprovisionándose y demás, van a tomar nuestros 3 barcos rumbo al oeste el día 6 de septiembre, que para mí es una fecha tan importante como es la del 12 de octubre. Porque el 6 de septiembre es cuando Cristóbal Colón con 3 barcos pone la popa en la isla de La Gomera y se va a adentrar en la Mar Tenebrosa, en un océano que con las supersticiones de la época se consideraba que era maldito, las supersticiones y el hecho real y contrastado de que eran demasiados los marinos que osaban navegar hacia el oeste y muy pocos volvieron. Colón lo va a hacer como uno más de los muchos que lo habían intentado, con 90 hombres, y vamos a descubrir un continente que efectivamente no podíamos imaginar que estaba allí. Bueno, vamos a poner el foco en esta primera parte y vamos a empezar por decir que en las capitulaciones de Santa Fe, bueno, vaya por delante que capitulación es un acuerdo entre la corona y un súbdito para la realización de un servicio. Los reyes delegan en uno de sus súbditos una operación, un proyecto. Y a Colón se le va a otorgar, aparte de la financiación, que ya lo hablamos el mes pasado, pues a Colón como otorgamiento se le van a entregar un salvoconducto real exigiendo apoyo para la empresa colombina, una especie de comodín del público para que Colón, por donde fuera, y por orden de los reyes católicos, pues se le facilitara su labor. Además, una real orden para que en Palos, en la villa de Palos, apresten 2 carabelas. Estamos hablando de que los reyes están ordenando a la villa de Palos que se embarguen 2 barcos, 2 carabelas, para poder resarcir de una deuda, ya lo explicamos el mes pasado, una deuda por unas fechorías que habían hecho los de Palos. Así que Colón debajo del brazo lleva una orden de embargo y una orden de que esas 2 carabelas también se completen con las tripulaciones correspondientes. Va a recibir también unas cartas credenciales para entregárselas al Gran Khan, el emperador de Catay y Zipango, la actual China y Japón. Estas cartas, por razones obvias, nunca fueron entregadas. Y por último, una real patente nombrando a Colón capitán general de la flotilla. Colón, impertinente como estuvo en Santa Fe, en Granada, él quería ser nombrado almirante, pero le bajaron los humos y le dijeron, no, tú vas a salir como capitán general de la flotilla. En definitiva, y para los fines que yo persigo con esta conferencia, podríamos convenir que Colón es nombrado director de un proyecto. Ha tenido una serie de años en el que ha sido comercial, ahora su propio producto o proyecto lo ha conseguido vender, no él, recuerden, gracias a la intercesión de Luis de Santángel, pero sea como sea, en Colón cambia ahora su vida porque ahora con 3 buques y 90 hombres tiene que ejercer el mando. Para ejercer el mando hay que abrazar las funciones directivas. Bueno, yo en esta conferencia, que cuando la diseñé al principio era 100% para el circuito, digamos, de empresas, yo me di cuenta que al final era de cultura general todo lo que hablábamos. Entonces, aunque yo hable algunos conceptos de empresa o de liderazgo, me parece que, primero, que es bueno saber de todo un poco, pero segundo, que todos, los que estamos aquí presentes y los que nos siguen por videoconferencia... No, pero más allá, pero una familia, por ejemplo, ¿qué es una familia? Pues unos padres que tienen que ser jefes, líderes, y unos súbditos que son los hijos. Es decir,
El liderazgo está presente en todos los órdenes de nuestra vida. Efectivamente, como dice usted, algunos lo hemos ejercido en el pasado, pero lo que les quiero transmitir es que no voy a meter muchos factores de corrección, pero me atrevo a decir que todo lo que yo cuente lo vamos a entender y creo que puede ser útil para todos nosotros. Me interesa mucho la foto que están viendo porque es un cuadro que pintó Sorolla y es un cuadro de Cristóbal Colón que me gusta porque ahí Colón está en lo que se llama en la toldilla interior de la Santa María y está mirando hacia adentro del barco, con lo cual está ejerciendo el mando o abrazando las funciones directivas. ¿Que cuáles son? Estas que aparecen en pantalla. ¿Bien? Toda persona que tenga responsabilidad de mando tiene que, directa, indirectamente, consciente, inconscientemente, planificar, organizar, formar. Este breve esquema que hay aquí yo creo que es suficiente para que yo lo vaya utilizando de manera recurrente y podamos ir haciendo una comparativa de Colón, qué dimensión daba en unas o en otras. Ahora tengo que abrir y cerrar un paréntesis muy importante, y es que yo en esta conferencia, en esta en concreto, voy a incurrir en lo que es un delito grave en el mundo de la divulgación de la historia, que es el presentismo. Lo hemos hablado muchas veces, no se puede acudir a la historia con los ojos actuales y con los códigos éticos, morales y con lo que ahora vale. Solo que me tiene que perdonar el almirante porque esto es un ejercicio absoluto de presentismo. O sea, yo intencionadamente me voy a traer a Colón a los tiempos modernos y lo vamos a juzgar. Ese esquema que hay ahí es moderno, es de ahora. A Colón esto nunca se lo enseñaron. Entonces digo, y lo digo en serio, que esté donde esté el descubridor, le pido disculpas a él y a los protagonistas de este relato, porque puedo ser injusto, puedo perder objetividad con ellos. Vamos, que igual si Cristóbal Colón estuviera aquí sentado, igual me levantaba la mano y me dijera, mi Ignacio, eso no es justo, a mí no se me dijo no sé qué o no sé cuánto. Pero como digo, este esquema sencillo que hay ahí lo vamos a ir utilizando de manera recurrente. Si volvemos a las capitulaciones de Santa Fe, atención porque va a saltar una alarma importante, es que, como he dicho antes, Cristóbal Colón va a ser nombrado capitán general de una flotilla, va a tener mando sobre 3 buques y 90 hombres. Pero es que resulta que nos dice el almirante Julio Guillén que Cristóbal Colón Colón jamás afirmó que había mandado nave alguna. Entonces merece un... ¿Lo ven? No, esto para mí es importantísimo, porque esto va a marcar el resto de mi relato. Si Colón, claro, es que si Colón nunca fue capitán de ningún barco. Vamos, en la época los niveles de mando que había en un barco era, por supuesto, el capitán, máximo responsable del buque, su segundo a bordo era el maestre, en términos de empresa moderna, pues sería el director de logística, de recursos humanos, y como tercero de a bordo era el piloto. Hoy bien podría ser el director de operaciones. Bueno, pues Cristóbal Colón todos los años y la mucha experiencia que tenía navegando la hizo como piloto. Y hay que decir que como piloto le dio lecciones magistrales a capitanes de barco y a muchos profesionales de la mar cuando él, estrictamente hablando, no fue un marino profesional. Con lo cual, si Cristóbal Colón no ha mandado nunca un barco y encima lleva 7 años desembarcado persiguiendo a los Reyes Católicos, cuando se sube en la Santa María y empieza a ejercer el mando, es un mando inapropiado. Tanto es así que yo a mis queridos Reyes Católicos, que de verdad que me caen muy bien, y tengo un aprecio y tengo admiración por ellos, claro, pero yo les diría, majestades, en sus funciones directivas, ustedes no pueden delegar en quien no ha sido formado o quien no tiene experiencia para ser capitán de barco. Así que con esto estoy exculpando, o sea, dicho de otra manera y yéndome mucho más adelante, es que Colón no fue un buen mando, no, es que hubiera sido un milagro que lo hubiera sido por lo que estoy contando. Claro, los reyes, sin quererlo, van a propiciar en Cristóbal Colón el principio de Peter, que para quienes no lo han oído nunca lo explico rápidamente. Pero bueno, ese dibujo ya dice mucho, a Colón se le va a quedar grande el mando. El principio de Peter tiene que ver con cuando se te quedan grandes los zapatos. En concreto dice que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nata sube hasta cortarse. Un ejemplo sencillo que yo creo que es válido, podemos tener una empresa, un extraordinario informático, el que más sabe de informática,
Ahí alcanzaba su máxima competencia, pero desgraciadamente un día unos jefes que se llamaban Isabel y Fernando, lo ascendieron a director de informática. Siendo el mejor informático, técnicamente hablando, cuando le dieron mando para dirigir toda la informática de la empresa, pues ahí alcanzó su máxima incompetencia. Y se pudo, esto está a la orden del día, cuando se eleva a un nivel superior a quien no está formado o no tiene experiencia. Con lo cual, pues de lo que estamos hablando es que si Colón no ejerció como capitán de barco, pues como jefe de flotilla y gobernador va a alcanzar su máxima incompetencia. Y esto nos lo ratifica nuestro querido capitán de navío Marcelino González, ponente habitual de esta casa y muy querido por todos nosotros, que dice el capitán de navío Marcelino González que Colón fue un buen piloto con una gran capacidad de observación y una enorme decisión, pero demostró ser un pésimo líder. Claro, si ahora vamos al esquema del que les he hablado antes, quiero que observen bien la foto, porque intencionadamente la voy a cambiar. Esto es lo que Colón debería hacer, pero como no está preparado para el mando, lo que va a hacer Colón, paso ahora a la foto, es esto que vemos ahí. ¿Qué significa esto? Que Colón, y se ve en el diario a bordo, no está en las funciones directivas, porque no sabe hacerlo, y huye de eso. Sin embargo, que se va con las manos al timón, a la caña, que dicen los marinos, porque ese informático que lo habíamos ascendido a director de informática, cuando le vengan mal dadas las cosas, y entre en pánico por tener que ejercer el mando, muy probablemente se embosque en el teclado, se ponga con la informática. Un técnico que no puede hacer funciones directivas se va a emboscar en su zona cómoda, y esto es lo que nos va a pasar con Cristóbal Colón. Con lo cual, fíjense en lo que pongo ahora en pantalla, porque al final el resto del relato que les voy a contar es la historia del abandono de las funciones directivas por parte de Cristóbal Colón. Una vez, al terminar esta segunda conferencia, me dijo uno, dice, oye Ignacio, en la primera estuviste muchísimo más divertido. Claro, yo digo, pero con este panorama ¿tú te crees que se pueden hacer muchas bromas? Así que les anticipo que voy a ir cambiando mi rictus, mi semblante, porque me voy a tener que ir poniendo serio, porque verdaderamente lo que va a pasar en alta mar antes de descubrir América es un momento muy muy crítico por culpa, insisto, de que Cristóbal Colón no estaba preparado para tanto mando. Bueno, si volvemos al itinerario del descubrimiento, pues nos vamos a dirigir a Palos, a ver qué pasó allí. Así que ya tenemos a Colón, que mediante las capitulaciones ha sido nombrado director, que no está preparado para ello, y encima, claro, yo les pregunto, sin haber pasado por la Universidad de Harvard, ¿qué probabilidades de éxito tiene un individuo que se llama Cristóbal Colón, que es raro, que genera mucha desconfianza, que probablemente hablara o chapurreara un idioma, vete tú a saber, y llega a una villa donde están ahí los andaluces viviendo tan ricamente y viene con unas órdenes de embargo debajo del brazo para decirles que se tienen que ir con él y navegar hacia el oeste por la mar Tenebrosa? Claro, yo aquí digo que cuando yo me imagino a Colón llegando ahí a Palos y persiguiendo a los paleños, oiga, buen hombre, y la gente, ¿usted qué es lo que quiere? Que vengo de Granada. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? No, que se tiene que venir usted conmigo. ¿A dónde hay que ir? En los barcos, a la mar Tenebrosa. Yo digo, a ver si están de acuerdo conmigo, que la frase esa que oímos en nuestra bendita Andalucía cuando vamos a la playa, la frase esa de te quiere ya, el origen está en esta trama, ¿vale? Bueno, y un poco más en serio, pero mire, cuando Colón llega a la villa de Palos se dirige a la iglesia de San Jorge. Allí le están esperando toda la corporación municipal, el alcalde, el alguacil se subió en un púlpito, que si tienen una oportunidad de ir a Palos y ver la iglesia de San Jorge, el púlpito está tal cual. Allí el alguacil se levantó y leyó a todos los paleños que estaban allí, que asistieron, los dictámenes de los reyes por el que se les obligaba y tal, y los paleños se quedaron así mirando y dicen, eso está muy bien, ¿eh? Todo eso está muy bien, pero claro, en esa época se cumplía, la ley se acataba pero no se cumplía. O sea, en España ya había leyes por todas partes, pero no había guardia civil que las hiciera valer. No, es verdad, en aquella época mucha gente decía, bueno, la ley se acata pero no se cumple. Con lo cual tenemos a Cristóbal Colón solo y deprimido ante el peligro. Claro, porque lleva 17 años persiguiendo a los reyes de Portugal y a nuestros reyes católicos, y ahora que por fin ya tiene lo que él va buscando,
pues ahora resulta que nadie se quiere ir con él a navegar. Le resultó imposible, dieron 10 días de plazo los reyes en el edicto, y a los 10 días pasaron y nadie se reclutó con Colón. Con lo cual, Colón, ¿qué es lo que va a hacer? Pues como ya vimos en la primera conferencia, dirigirse a su particular bálsamo, que no es otro que el monasterio de la Rábega, donde, como saben, Cristóbal Colón tuvo unos enormes valedores y unos amigos de verdad. Probablemente de los pocos amigos que tuvo Colón en vida, desde luego los franciscanos estuvieron con Colón siempre, y en esta ocasión le van a ayudar, porque cuando Fray Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez pues le vieron allí que estaba el hombre llorando, dice uno, espérate, yo creo que si conseguimos interesar en este proyecto a Martín Alonso Pinzón, yo creo que podemos desbloquear esta situación. A Colón debió preguntar, ¿y este quién es? Pues mire, este es un hombre, es el hermano mayor de una saga de muy buenos marinos, con mucho ascendiente, con mucho liderazgo. Este es una persona que arrastra. Lo que pasa es que ha ido a Roma con un cargamento de sardinas, pero tendrá que llegar. Y bueno, pues para Colón fue un alivio, efectivamente hubo que esperar a que llegara Martín Alonso Pinzón, y cuando se entrevistaron, los dos se dieron el sí quiero. Colón, sin lugar a dudas, porque gracias a Martín Alonso Pinzón, pues consiguió que buena parte de los marineros se reclutaran y se consiguieron los barcos definitivos, o parte de los barcos. Y para Martín Alonso Pinzón, pues hombre, no podía decir que no. Martín Alonso Pinzón era de los muchos que en la época estaban deseando hincarle el diente al Atlántico. Con esto pongo en valor también a Cristóbal Colón. Ahora Martín Alonso Pinzón va a decir que sí, porque un proyecto de esta envergadura avalado por los Reyes Católicos, desde luego es como para decir que si hicieron un convenio a partes iguales, pagando parte de la financiación que faltaba, y podemos entender en términos de empresa moderna que a partir de ese momento Colón y Pinzón son socios directores del proyecto. Y gracias a la intervención de Martín Alonso Pinzón se consigue armar la flota. Miren, en términos de planificación y organización yo diría que mal la primera y muy bien la segunda. Mal la primera porque han pasado 500 años, o dicho de otra manera, 500 años atrás en España se planificaba como se hace ahora, que es poco o nada. O sea, en España tenemos una cultura empresarial de planificar tirando a poco, con una gran capacidad de improvisación, eso sí que es verdad. Bueno, pues como verán luego en el relato del viaje, debieron haber dedicado más tiempo en el puerto de Palos a planificar algunas cuestiones que no se ataron y que, como digo, van a dar problemas más adelante. Sin embargo, a nivel de organización yo creo que es sobresaliente. Se organizó una flotilla de 3 barcos, de 3 naves. Tanto en cantidad como en calidad deberíamos ponerle un sobresaliente. Navegar con 3 barcos con fines descubridores para mí es ideal. 1 sería poco y 4 quizás fueran muchos. Y en cuanto a la calidad de los buques, pues navegamos con 2 todoterrenos de última generación, que eran la Pinta y la Niña, carabelas, porque vamos a navegar con 2 carabelas y con una nao. En términos del París-Dakar modernos, como que navegamos con 2 todoterrenos de última generación. La carabela era un barco extraordinario, había sido diseñado, concebido por los portugueses, tenía mucha capacidad de maniobra, bajo calado. Eso le va a permitir que con fines descubridores las carabelas tengan un comportamiento de gobierno extraordinario en la mar, y van a ser acompañadas por si seguimos con el París-Dakar, con un camión Iveco de abastecimiento, ¿vale? Porque la nao es un buque con muchísima más eslora y con mucha más capacidad de... Es decir, si se quiere también en términos de la Armada moderna, es como que navegamos con 2 fragatas de última generación acompañado por un buque de aprovisionamiento. En la foto que están viendo les llamo la atención porque hay que matizar 2 cosas. Una, el aparejo que lleva el buque del centro, los marinos no le llaman velamen, le llaman aparejo, como pueden ver es triangular, es de tipo latino, mientras que la Santa María y la Carabela llevan un aparejo parecido que se llama cuadrado, velas cuadras. Estas velas se van a demostrar idóneas para ser empujadas por los vientos alisios que Cristóbal Colón ya sabía que había que bajar al paralelo 27 para que los buques fueran empujados desde las corrientes o vientos del Sáhara hasta llegar al Caribe. Pues Cristóbal Colón, si tú lo sabes que necesitas velas cuadras, ¿por qué zarpaste con la niña con velas latinas? Porque ahora la niña
tiene que perder un tiempo precioso también en las Islas Canarias, cuando lo natural es que se le hubiera cambiado todo el aparejo en sus astilleros de origen. En el caso de la niña, pues era en la villa de Moguer. Aquí vemos a los 3 barcos ya con velas cuadras, y también les quería llamar la atención de que la Santa María en este dibujo no está proporcionada, parece incluso, si me apuran, más pequeño que algún otro de los buques. No, la Santa María hay que imaginársela más grande. En cuanto a la estructura jerárquica, los propietarios y capitanes naturales de los barcos eran, de la Santa María, Juan de la Cosa. La Santa María es un barco que probablemente se construyó en Galicia. Por nombre oficial llevaba la Marigalante, pero en la jerga de los marinos ya se la conocía como la Gallega. Cuando Colón la va a reclutar, que es en el puerto de Santa María, él ya le cambia el nombre precisamente por la Santa María. Aquí tengo que romper una lanza a favor de Colón, porque siempre se ha dicho que sin Pinzón Colón no hubiera descubierto América. Pero yo digo que la recíproca también es verdad. Sin Colón, Pinzón no hubiera descubierto América, porque hay que decir que ambos deberían ser considerados co-descubridores de América. Lo que pasa es que Pinzón va a morir 15 días después de llegar del primer viaje, con lo cual todos los laureles van a quedar para el almirante Cristóbal Colón. Pero claro, si a veces se dan vueltas de tuerca innecesarias, porque es verdad que el pueblo andaluz sigue reivindicando la figura de Pinzón, pero como murió, y en ese reivindicar, es mi opinión, creo que a veces se dan vueltas de tuerca innecesarias. Cuando se dice que todas las tripulaciones de los 3 barcos fueron conseguidas gracias al liderazgo de Pinzón. Bueno, pues estamos viendo que no. Cuando Cristóbal Colón está deprimido en Palos y le dicen los franciscanos que tiene que esperar a que llegue de vuelta de Roma Pinzón, es muy probable que Colón se dirigiera al puerto de Santa María. En los 7 años que está Colón persiguiendo a los reyes católicos, debió entablar amistad con Juan de la Cosa y le debió dejar caer: tengo este proyecto, si algún día sale adelante podría contar contigo. Muy probablemente Juan de la Cosa le dijo que sí, así que Colón, aprovechando que no había llegado todavía Pinzón, fue y reclutó la Santa María. Ahora, por el número de marineros que iban en la Santa María, entenderán que casi la mitad de la tripulación la reclutó Cristóbal Colón, al interesar a Juan de la Cosa, que, como estamos viendo en pantalla, pues era el propietario y capitán natural de la Santa María. De la Pinta lo era Cristóbal Quintero, propietario. Esta carabela la eligió personalmente Martín Alonso Pinzón, porque era la más velera, la más marinera, le gustaba mucho, ya había navegado con ella. Y la tercera fue La Niña, otra carabela se llamaba La Niña porque pertenecía a la familia Niño, y Juan era el propietario y capitán natural. En la estructura jerárquica, Cristóbal Colón va a ser el capitán de la Santa María, desplazando a Juan de la Cosa. Lo mismo va a pasar con Martín Alonso Pinzón, que pasa a ser el capitán de la Pinta, desplazando a Cristóbal Quintero. Y lo mismo con el hermano de Martín Alonso Pinzón, un marino extraordinario que probablemente ha quedado eclipsado en la historia, porque incluso, y ya les anticipo que Colón y Pinzón van a tener muchísimos conflictos, van a dar un muy mal ejemplo, Es una página un poco negra de nuestra historia, y sin embargo Vicente Pinzón va a ser fiel a Colón, a pesar de lo enconado que estaba su hermano con el almirante. En cuanto a los tripulantes, 40 en la Santa María, 30 en la Pinta y 20 en la Niña. Total, unos 90 hombres, de los que 87 están absolutamente documentados. Aquí es necesario romper una lanza a favor de la calidad de los marinos que viajaron con Colón, porque la particular leyenda negra que ha caído también sobre esta página de la historia, pues se nos ha querido hacer creer, y se ha conseguido el pensar, y mucha gente en España lo cree, que con Colón los que navegaron fueron vagos, maleantes, la chusma, escoria, todos eran presos, delincuentes. Es rigurosamente incierto. Si empezamos por la Santa María es un barco que ha sido construido en Galicia y todos sus marineros pertenecen al norte, a la costa cantábrica. El norte de España ha sido tradicionalmente una extraordinaria factoría de buenos barcos y de mejores marinos. Basta con hablar de Blas de Lezo, Churruca, Juan Sebastián Elcano, Urdaneta, el propio Juan de la Cosa, que era de Santoña, cántabro. Así que, sin lugar a dudas, los que navegaban en la Santa María eran marinos muy profesionales.
Pero es que sin salvar distancias, lo mismo ocurre con la Pinta y la Niña. ¿Quiénes eran? Los marinos del sur, de Andalucía. Sí, igual más alegres, más graciosos que los del norte, que eran más fríos y más reservados. Presidente, que a mí Asturias me encanta, por favor. No, pero es verdad, ¿quiénes eran los marinos que iban en la Niña y la Pinta? Pues eran los que colideraban la Champions League de la navegación. Verá que en aquella época los portugueses eran los números 1, que por cierto con este viaje les vamos a superar con mucho, pero portugueses y andaluces de la época se llevaban un pulso a medias, todos eran marinos extraordinarios. Y ahora recurro una vez más al capitán de navío Marcelino González, que deja escrito en un libro que precisamente porque eran profesionales los que iban a bordo de estos barcos, precisamente por eso Colón va a salvar la vida. Dicho de otra manera, si hubieran sido escoria, oye, que podían serlo, no es la primera flotilla que sale con gente que ha sido reclutada de cualquier manera. No es el caso de esta flotilla. Insisto, si lo hubieran sido, probablemente a la semana de navegación hubieran tirado a Colón por la borda por el comportamiento que vamos a ver que tuvo. Bueno, pues zarpamos de Palos el viernes 3 de agosto de 1492. Este viaje de una semana absolutamente conocido para ellos no debería presentar dificultades, sin embargo sí las hubo. Salimos un viernes 3 de agosto, zarpamos, y sin embargo el lunes 6 de agosto va a saltar el timón de la Pinta. Imaginarse el afuste sobre el que va enclavado el timón, saltó hecho añicos y es una avería gravísima que se produce a 3 días de navegación. Colón, siempre sospechoso y receloso, que va a ser una constante en nuestro querido almirante, siempre dudando de todo, pues vio que la Pinta hacía unas maniobras extrañas en alta mar, había un medio temporal, con lo cual Colón se abarló, se acercó a la Pinta todo lo que pudo y tuvo que cambiar el rictus de desconfianza, porque empezó a sospechar y a hacerse mala sangre con que qué está haciendo Pinzón que no navega como tiene que navegar. Claro, cambia el rictus cuando ve que el propio Pinzón se está descolgando por la borda, por la parte de popa del barco, y él con sus manos consiguió hacer un arreglo de circunstancias, insisto, ante una avería muy grave. Así que pudo proseguir la flotilla hasta el día siguiente. O un día y medio después volvió a saltar, el arreglo de circunstancias no valió, y aquí Colón va a cometer un error de bulto para quienes saben cómo hay que comportarse en la mar. Si me lo permiten, yo lo explico así: Colón va a prostituir un código deontológico que tienen los marinos, y es que cuando un barco tiene apuros no se le puede abandonar en la mar. Y Colón, fíjense que es de sentido común, Cristóbal, si tienes 3 barcos y hay uno que tiene problemas y encima tienes a la Niña, la carabela de la Niña, que tienen que cambiarle el aparejo en Canarias, manda en vanguardia a la Niña que vaya buscando un astillero para que le cambien a la propia carabela el aparejo y para que estén preparados para cuando llegue la Pinta con la avería grave del timón. Pero Colón estaba con mucha ansiedad y por no saber ejercer el mando abandonó a la Pinta y con la Niña y la Santa María zarparon hacia Canarias. Va a tardar 15 días en llegar Pinzón con la Pinta hasta las Islas Canarias. Yo creo que este es el momento de que les cuento un poquito más a fondo la relación entre Colón y Pinzón, que como ya he dejado caer, van a dar un ejemplo muy malo para la dotación y para nuestra historia. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen motivos para no caerse bien. Ya he dicho antes que Colón, un hombre soberbio, engreído, pues que ha tenido que pasar por el aro y para poner en marcha la flotilla ha tenido que contar con Pinzón. Claro, si nos ponemos en el papel de Pinzón y con poca empatía o psicología que apliquemos, pues es que nos sale la recíproca. A Pinzón no le podía caer bien Colón. ¿Por qué? Porque es un hombre muy tallado ya en la mar, es un hombre que ha capitaneado muchas flotillas y ahora, sin embargo, pues tiene que ir supeditado a ser el segundo de a bordo. Yo esto lo subrayo, que tenían motivos más que suficientes para caerse mal, para no gustarse y para sentir recíprocamente, no sé cómo decirlo, animadversión, lo que quieran. Pero ustedes son socios directores de un proyecto y ustedes no pueden poner en riesgo, como vamos a ver, el proyecto. Van a estar constantemente metidos en luchas intestinas. Y esto que estoy contando, que pasó hace 500 años, está pasando en la empresa actual, por lo militar y por lo civil. Dos personas que lleven la dirección de una empresa, que estén ahí arriba, tienen todo el derecho del mundo a no llevarse bien, pero tienen que tener sentido de empresa y tienen que dejar a un lado sus luchas intestinas para poder llevar a cabo el proyecto.
Esto que hemos visto, que Colón abandona Pinzón, no bajen la guardia porque enseguida Pinzón va a hacer la recíproca. Y vale decir que cuando descubren América, que están 3 meses hasta que ya deciden regresar, están la mitad del tiempo cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Pinzón, ya cansado de Colón, se quitó de en medio y estuvo descubriendo por su cuenta. Va a llegar enfermo, muy enfermo, Pinzón a palos, van a entrar con unas horas de diferencia y Colón ni siquiera se va a detener a esperar a que muera Pinzón, porque era obvio que venía con un tifus contraído y tenía que morir. Murió el 30 de marzo, 15 días después de llegar. Esto, insisto, va a ser una constante y es una pena que así fuera. Bueno, pues después de un mes realizando ajustes, por fin vamos a zarpar. Yo quiero recuperar, porque no sé si les habrá pasado desapercibido, les ha tenido que resultar raro que yo dijera que Cristóbal Colón desplazó a Juan de la Cosa y así sucesivamente, es decir, los capitales naturales fueron apartados. Yo esto que les voy a contar ahora, por más que lo he preguntado en la Armada, hoy sería imposible que esto fuera así, Estamos hablando de que los 3 capitanes fueron desplazados. Cristóbal Colón llegó y le dijo a Juan de la Cosa: Juan, tú que eres el capitán de la Santa María, bueno, pues el capitán voy a ser yo ahora. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tú vas a ser el maestre, el segundo a bordo. Bueno, no es lo que me gustaría, pero bueno, y lo vemos en pantalla, Juan de la Cosa pasó a ser el segundo de la Santa María. Lo mismo ocurrió con la niña, Vicente Pinzón: oye Juan, tú que yo voy a ser el capitán, entonces yo qué, maestre. Y cuando Pinzón, Martín Alonso Pinzón, se dirige a Cristóbal Quintero, me imagino a Cristóbal Quintero diciendo que sí, que ya lo sé, que ya no soy el capitán, que paso a ser el maestre. Y le dice Pinzón: pues va a ser que no. ¿Pero cómo que no? No, tú no vas a ir de maestre. ¿Y entonces yo de qué voy? Pues de marinero. Pero por el amor de Dios, ¿y por qué? ¿Quién va a ir de maestre? Pues mi hermano. ¿Pero cómo que tu hermano? Si ya va capitaneando la niña. Es que tengo más hermanos. ¿Cómo? Mi hermano Paco se quiere venir. Y se viene de maestre de... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así fue. Claro, esto que estamos viendo de que Cristóbal Quintero, el armador, el propietario, el capitán de un barco que ha sido embargado, que ha sido confiscado, él está obligado a navegar y lo mandan al Sollado con la marinería, estarán de acuerdo que en términos de motivación exige por lo menos un comentario. Mire, es que esto es un caso que desgraciadamente sigue ocurriendo. Yo cuando doy formación a directivos, y es verdad que al empezar los cursos les preguntamos que qué les preocupa más de su equipo de trabajo, y yo me atrevo a decir que un 60 o un 70%, algunos dicen la comunicación, conseguir más el compromiso de mi gente, el poder delegar funciones, que lo toca hacer y todo, pero un 60-70% dicen la motivación. Me preocupa la motivación de mi equipo. Entonces yo les digo: mire, la motivación es muy complicado, es verdad que tiene unas cuestiones psicológicas y tal, pero yo al empezar un curso les digo: pero mira, como el curso va a durar un tiempo y ya llegaremos a la motivación, de momento sí que podéis hacer algo que está en vuestra mano. Atención a lo que voy a decir ahora. Está demostrado que el 80% de la motivación de los empleados radica en que el jefe no desmotive. ¿Se han quedado impactados? ¿Hay un antes y un después en sus vidas? Bueno, esto tiene mucha sustancia, es decir, casi un jefe no tiene que estar preocupado por la motivación de su gente, porque los profesionales, cualquiera de nosotros, quienes nos están siguiendo, ¿cuántas veces estamos desmotivados al año? Sí, igual 1 o 2 veces, con motivo, problemas familiares, personales, de pareja, enfermedades, económicos, pero realmente desmotivados, la desmotivación viene muchas veces porque los jefes no crean el ambiente necesario para poder realizar el trabajo que tienen que hacer los empleados. Y es que este es el caso. Es que, o sea, ¿cómo es posible que Cristóbal Quintero fuera de marinero en la Pinta? Pues ahora les voy a desvelar algo. Dice el diario de a bordo, y nos lo cuenta Fray Bartolomé de las Casas, que es el que los transcribió, que la avería grave que sufrió la Pinta, la sufrió porque su propio armador y capitán, este del que estamos hablando, Cristóbal Quintero, la saboteó, autosaboteó su propio barco. Y tiene mucho sentido, dándole continuación a lo que he dicho antes. Es decir, yo tengo que poner mi barco porque me la ha confiscado la corona para un proyecto que tenemos que ir, y yo tengo que ir de marinero. Entonces,
Cuenta el diario de a bordo, Fray Bartolomé de las Casas, que el propio Quintero muy probablemente aflojara los pernos, convencido de que nada más zarpar la pinta iba a saltar la avería y que la quitarían de medio a la pinta y que la sustituirían por otra carabela. Probablemente no lo calculó bien y como ya eso ocurrió en alta mar, pues al final la pinta fue reparada en las Islas Canarias. Bueno, claro, yo me atrevo a hacer ciencia ficción, a ver cómo les suena esto. Desde luego hoy no se podría... Es que el hecho de que Pinzón sea el capitán de la Pinta y sobre todo que Colón sea el capitán de la Santa María va a permitir que cada uno haga la guerra por su cuenta. Esto sería impensable en una flotilla de nuestra actual armada. ¿Por qué? Pues porque si se pudiera hacer la organización hace 500 años yo pondría a los capitanes los que eran, porque van a ser una correa de transmisión extraordinaria. Para un viaje que realmente psicológicamente, como vamos a ver ahora, era muy duro, ¿eh? Piensen que iban hacia la incertidumbre, iban a donde mucha gente no había vuelto nunca. Entonces los capitanes están desaprovechados, siendo maestres cuando podían ser los capitanes. A Martín Alonso Pinzón, yo, si pudiera ser, le daría el título de capitán general de la flotilla, un hombre experto que ha navegado con muchas flotillas y aquí se trata de hacer bien las cosas. Él tenía que haber comandado los 3 buques. ¿Y qué haría con Cristóbal Colón? Pues darle ese cargo que se creó luego, unos años después, en 1497, si no con ese nombre, pues con algo parecido. Adelantado de Indias. Y para que lo entendamos mejor, el delegado del gobierno, en términos modernos. Es decir, Colón, tú vas en la Santa... Porque ambos dos, por supuesto, deberían ir juntos y en la Santa María. Aunque solo sea porque la Santa María tenía un camarote y propiciaba más la acción de mando. Esto es lo que tenía que haber ocurrido, pero al no ser así, como ven, es una cadena de despropósitos que nos van a llevar a lo que vamos a ver a continuación. Ahora voy a responder a esta pregunta. ¿Cristóbal Colón fue jefe o líder? ¿Es lo mismo ser jefe que líder? Les pregunto. No. No. ¿Qué les gusta más, ser jefe o líder? Líder. Líder, ¿verdad? El líder. Yo siempre que hago esta pregunta, todo el mundo dice que el líder. Y es que es verdad, es que el líder es una cosa muy grande, ¿eh? Para mí el líder es una cosa extraordinaria. Vamos, yo no sé cómo hemos podido llegar hasta aquí sin la figura del líder. Perdona, No sé cómo hemos podido sobrevivir. Sí, Tino, adelante. Lo que es que dicen que el jefe y el mulo, cuanto más lejos, más el líder. Bueno, van a ver que lo que hay es un problema de semántica con estos términos. Esto es un disparate, o sea, estamos metidos en una cultura en el que se está demonizando al jefe por serlo y se está, pues, encumbrando al líder. Y miren lo que les pongo aquí en pantalla, esto está sacado de... Pero no solamente de internet, es que yo tengo muchos colegas que hacen esta diferencia entre el jefe y el líder. Voy a leer algunas de las cosas que hay en pantalla, sobre todo por los que están al fondo del salón de actos que no lo leen. Pero aquí dice que el jefe manda a las personas. A su derecha, el líder aconseja y guía. El jefe inspira miedo. El líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nos... Esto es un disparate, claro, porque cuando yo estoy con un grupo de directivos y empezamos a trabajar este tema, digo, oye, si damos por bueno que el jefe es ese de arriba, el de arriba a la izquierda, ese desagradable que está todo el día pegando voces, y el líder es el de la derecha, ese que tiene magnetismo, carisma, que arrastra, que es una sinfonía, entonces, ¿vosotros dónde estáis? Le digo yo a los directores, ¿vosotros dónde estáis? Porque en el nombramiento que habéis recibido no aparece el líder por ningún lado. Vosotros en vuestro nombramiento viene jefe. Claro, aquí entramos en colapso todos, porque entonces en el curso me dicen, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pues tal como lo hemos planteado, deberíamos irnos por la puerta de atrás, irnos al vertedero y autodestruirnos. No valemos para nada, somos unos miserables. Bueno, pues esto es un poco lo que lleva el error de estos conceptos de jefe o líder. Yo lo voy a aclarar porque lo vamos a aterrizar en la historia del descubrimiento de América y acudo a John Cotter. Esto es una teoría de la década de los 80, yo no sé por qué sigue habiendo dudas, porque esto no es de mi cosecha. Me parece que Cotter acota muy bien, lo de Cotter acota, eso sí es de mi cosecha. Cotter acota los territorios de jefatura y liderazgo. Y ya nos dice algo que empieza a sonar sensato y dice: el verdadero reto para una organización consiste en combinar un fuerte liderazgo con una eficaz jefatura, utilizando ambos aspectos de forma equilibrada. Eso ya suena mejor, es decir, el jefe y el líder no se contraponen, no excluye uno al otro, sino que ya nos va diciendo Cotter que las dos son importantes.
Y es que si vamos un poquito más a fondo, al final, y con esto estoy desvelando un poco la teoría de Kotter, Kotter lo que dice que un directivo debe tener jefatura y liderazgo, ambas cosas. Es verdad que la jefatura le viene por el nombramiento, y por lo militar por los galones, es decir, lo nombra la dirección de la empresa. Luego uno es jefe porque lo ha nombrado la empresa y lo que recibe es una autoridad jerárquica para hacer valer las normas de la organización. Mientras que es verdad que al líder lo aceptan los miembros de su equipo. ¿Qué es el liderazgo? Todos los autores lo relacionan con la capacidad de influir. Y es verdad, todos los que estamos aquí estamos sometidos a un proceso de interinfluencia mutua. Solo que el líder es el que más influye. Ustedes seguro que tienen en su grupo de amigos o en su familia, pues una persona que sabemos que es líder. Influye en los demás más que los otros. ¿Por qué? Pues probablemente porque vende bien sus ideas, porque está cuando tiene que estar, porque cuando hay un conflicto da la cara, porque se quita de en medio cuando no tiene que estar, comunica, no sé, es un suma y sigue de cosas que tú al final, sin que nadie la haya nombrado, dices, a ti te sigo. Ese es el liderazgo. Por lo tanto, dicen muchos autores que lo que buscan las organizaciones es el jefe líder. Es decir, yo te nombro a ti jefe, pero ojalá más pronto que tarde desarrolles habilidades de liderazgo, porque tanto jefatura / gestión como liderazgo van a ser importantes. Eso es lo que se aclara ahora en la diapositiva. Y Kotter lo que dice es que uno es jefe o es gestor cuando está cerca de lo que se ha dado a llamar la parte dura de la organización. O sea, en nuestra vida profesional hemos tenido un buen jefe, un buen directivo ha sido buen jefe cuando ha sabido planificar bien, cuando conoce bien los sistemas, los procedimientos, cuando se organiza bien, cuando tiene una gestión personal del tiempo que nos ha demostrado que en el equipo no sufrimos improvisaciones por culpa de... Esto es un jefe, que es en el sentido estricto un buen jefe, que me imagino que estarán poniendo en la cabeza algún buen jefe han tenido que tener ustedes. Da gusto, técnicamente está preparado, cuando vas y tienes dudas, él responde, etcétera, etcétera. Todo lo que quieran meter ahí, menos las personas, porque eso va en el liderazgo. Uno es líder cuando está cerca de lo que se va a llamar la parte blanda de las organizaciones, y eso son las personas. Es decir, empezando porque a ese directivo le importan las personas, empatiza, tiene capacidad de motivar, de inspirar, de orientar a la gente hacia el objetivo, y eso le va a permitir gestionar el cambio. Si me dan por bueno esta diferencia de roles, pues yo me atrevo a decir que en el descubrimiento de América, yo creo que Colón hizo una muy buena jefatura gestión. Fíjense que le va a dar un proyecto prácticamente cocinado a Martín Alonso Pinzón, y creo que será la dualidad de que cuando Colón no tenga liderazgo, porque no lo va a tener, porque no ha sido formado y porque de manera natural, oye, no todo el mundo puede ser líder. Y Pinzón sí que tiene de manera natural mucha ascendencia y mucho liderazgo. Pero cuando Colón, lo vamos a ver ahora en alta mar, va a estar desbordado, va a necesitar del liderazgo de Martín Alonso Pinzón. Porque en términos de empresa, ya abandono este territorio, vean lo que señalo en la diapositiva, con el liderazgo se gestiona el cambio. ¿A qué llamamos gestionar el cambio? Pues cuando hay situaciones difíciles, como está pasando ahora, por ejemplo, con la crisis del coronavirus, todas las empresas se han echado a temblar, y ahí es cuando la mayoría de los empleados miramos a nuestros jefes y necesitamos de ellos sobre todo liderazgo. ¿Saben por qué? Porque con los galones o con la autoridad jerárquica que te da el que tú eres el jefe / gestor, con eso no puedes conseguir que la gente dé lo mejor de sí mismo al servicio de la causa, que se alineen con los objetivos de la organización y por tanto que podamos salir del bache. Eso se consigue con liderazgo. O sea, no hay ningún real decreto, no hay ninguna orden de un jefe que le pueda decir, Pérez, tienes que dar lo mejor de ti al servicio de la organización. No, eso no se puede exigir. Eso sale desde el liderazgo y es lo que va a hacer Pinzón en alta mar. Así que, en definitiva, esto que sale tanto en internet habría que llamarle mal directivo y buen directivo. Jefe, líder, bueno. Pues si les ha parecido interesante eso, vamos a zarpar y vamos a cruzar el Atlántico, y para ello me voy a ceñir solamente a 3 hitos, los puntos que ven en pantalla, el 1, el 2 y el 3. Y vamos a empezar ya con el número 1, el valor de una decisión. Miren, yo les digo que cuando zarpamos de Palos el 3 de agosto, los marinos lloraron de pena. Es que pensemos que sabían que iban, insisto una vez más, a la mar tenebrosa, lloraron de pena. Ahora cuando salgan de la isla de La Gomera, después de estar un mes haciendo ajustes,
van a llorar, pero en esta ocasión de miedo, de pánico, porque encima, aparte de que iban, para muchos, bueno, no crean que Pinzón en palos, cuando puso el banderín de reenganche, el banderín para reclutar, la gente dijo que sí, hubo muchos marinos que a pesar de que fuera Pinzón, es decir, los que fueron unos valientes, que dijeron que sí porque sabían que iban a superar el lugar hasta donde habían navegado los marinos, que era conocido, ahora lo veremos en pantalla, y por lo tanto tuvieron mucha valentía, pero lloraron de miedo porque, fíjense, la fatalidad, el Teide es un volcán que ha entrado en erupción muy pocas veces a lo largo de su historia. ¿A que no saben cuándo entró en erupción? En el mes, una de las veces, en el mes que estuvieron ahí haciendo los ajustes. Claro, con las supersticiones de la época y viendo una montaña echar fuego, pues lloraron, como digo, de miedo. Digo el valor de una decisión porque aquí cuando Colón dice avante toda, pone la popa de sus buques en la isla de La Gomera y van hacia adelante. Aquí esto es un espaldarazo a Colón en la función directiva decidir. Yo creo que es la madre de todas las funciones directivas, porque uno está uno está decidiendo de manera ininterrumpida. Cuando decide, por qué decide, y cuando no decide, por qué ha decidido no decidir. Que es un juego de palabras, pero que me están entendiendo. Bueno, así que avante toda, y fíjense el dato que voy a dar ahora. Ahora voy a poner en valor, desde el punto de vista antropológico, la gesta de Cristóbal Colón. Recuerden el huevo, que lo tenemos aquí. Nosotros zarpamos el 6 de septiembre y nos vamos a adentrar en la mar tenebrosa, como vemos en pantalla. Fíjense lo que señalo ahora. Esos 3 círculos blancos son los archipiélagos de dominio portugués. Los portugueses dominaban la navegación de la época, porque como habían ido a descubrir, o habían descubierto tanto las Azores como Madeira como Cabo Verde, ellos se tuvieron que separar de la costa y empezaron a inventar una nueva manera de navegar. Ya lo dije en la primera conferencia. En el Mediterráneo era una navegación analógica, de cabotaje, de cabo a cabo, pero son los portugueses los que hacen una navegación de altura. Y por primera vez se tienen que conectar con la astrología, o sea, con los astros, perdón, y tienen que desarrollar recursos para poder navegar. Lo que quiero decirles es que los portugueses, que son los números unos navegando, tardan hasta 4 días en llegar, adiós, buenas tardes, tardan hasta 4 días en llegar a sus archipiélagos. Si nosotros zarpamos el 6 de septiembre y llegamos el 12 de octubre a América, vamos a estar 33 días en alta mar. Es decir, la flotilla de Colón multiplicó en más de 8 veces lo que ya era una gesta importante por parte de los portugueses. El rumbo fue el adecuado, este es el secreto de Colón. Hoy sabemos que para navegar en el Atlántico hay que dejarse llevar por los vientos alisios, ya lo expliqué en la primera conferencia, y luego hay que subir hacia el norte para dejarse empujar por las corrientes y los vientos del Golfo. Esto es lo que hace cualquier barco a vela que quiera cruzar hoy el Atlántico. Y esto Colón lo sabe, es el secreto de Colón. El gran secreto de Colón, que nos lo cuenta el profesor Juan Manzano, es la ruta que ven en pantalla, la derrota que ven en pantalla son los rumbos que van a seguir nuestros barcos en el descubrimiento de América. Bajan hasta el paralelo 27 de las Islas Canarias, se dejan empujar por los vientos alisios y estuvieron 3 meses navegando por Bahamas, por Cuba, por la isla de la Española, y esto que aparece en pantalla ahora, este es el gran secreto de Colón. Esto es lo que Colón sabe. Él sabe que para volver a España no pueden poner la proa dirigida a España, porque los vientos alisios te paralizarían, y por eso esto justifica que tantos marinos no volvían. Pero esto Colón lo sabe por el piloto anónimo, que cuando quieran regresar tiene que subir hacia el norte, y si suben hacia el norte se puede regresar. Con lo cual estoy diciendo que Colón, navegando hacia América, él sabe cómo se puede regresar si en cualquier momento hay problema. Pero esto lo veremos ahora enseguida, de manera canallesca, Colón se lo va a callar, porque él recela de todo y tiene miedo de que si este secreto lo sabe toda la dotación, todas las tripulaciones, que lo pueden tirar por la borda, etc. Claro, ya solamente esto descalifica a Colón en su condición de mando. O sea, tú no puedes ejercer el mando teniendo absoluta desconfianza en tu gente, ¿no? Bueno, en el punto número 2 nos dice Enrique Servando, que fue el responsable de la Confederación de Empresas de la ONCE,
que para dirigir hoy es necesario estar bien preparados para moverse mejor en un contexto exigente. Y en esto Colón va a dar la talla. Colón es un hombre técnicamente muy preparado y da un gran ejemplo al mundo y aporta al mundo lo que se va a llamar la brújula. La brújula es un instrumento de orientación que nos han regalado ya los chinos hacía 700 años y se utilizaba frecuentemente en los buques. Solo que los marinos que navegaban por el Mediterráneo sabían que la brújula declinaba, la declinación magnética de la brújula, suficiente con que les diga que la brújula tiene una aguja magnética. Esa aguja magnética, como ven en pantalla, no señala exactamente al norte geográfico, al polo norte de la Tierra, sino que lo hace declinando a su derecha hacia el este, y en el Mediterráneo se sabía que esta declinación, esta variación magnética, es de 15 grados. Así que todos los marinos, pues en el Mediterráneo tenían una brújula que sabían que había que corregir esos 15 grados. Y bueno, y en esas condiciones salieron a la mar, pero a la semana de navegación la brújula se volvió loca en alta mar. Y en términos del propio Colón empezó a noroestear. La brújula empezó a noroestear, es decir, a irse hacia el oeste, al contrario de lo que estamos viendo en pantalla. Entraron en pánico, porque esto no se sabía, ¿no? Con esto no se contaba, y es como si ahora mismo cualquiera de nosotros estuviéramos en el desierto de Atacama y se nos estropea el navegador, pues entraríamos en pánico. Entonces Colón se metió en su camarote, estuvo un tiempo metido en su arcón. Colón, siempre con una curiosidad intelectual y con una capacidad de análisis sorprendente, le llevó un tiempo, pero por fin pudo salir y explicarle a los marinos, y con esa explicación le pudo dar solución. Él es el que descubre que es que la brújula no declina de manera regular en todas las partes del mundo. De hecho, nuestros barcos se estaban dirigiendo hacia el Triángulo de las Bermudas, el lugar de máxima declinación que hay en el planeta Tierra. Con lo cual la brújula se volvió loca, pero una vez que pudo señalar el fenómeno de lo que le pasaba a la brújula, le dio naturalidad y pudieron continuar. De Colón se dice que hizo 3 descubrimientos. Descubrió América, descubrió el tornaviaje, es decir, cómo regresar, y descubrió que la brújula declinaba de manera diferente según en qué parte del planeta estuviera. Esto es un golpe de autoridad desde el punto de vista técnico. Esto que llaman el avistamiento, pues es lo que les había anunciado antes. Dice el 18 de septiembre de 1492 en el diario A Bordo, dice, este día Martín Alonso, con la pinta que era gran velera, no esperó, porque dijo al almirante desde su carabela que esperaba ver tierra y por eso andaba tanto. Una vez más vemos las luchas intestinas. Esto sería impensable, que hoy un barco de la Armada hiciera la guerra por su cuenta. Y vamos ya por fin al punto número 3, que como esto sigue así vamos a descubrir América. ¿Estaban ustedes preparados, no? Bueno, en el punto número 3 hay que hablar de los motines, pero no se puede hablar de los motines si no hablamos de la comunicación. La función directiva comunicar, estarán de acuerdo conmigo, bueno, en términos de empresa decimos que es una función directiva transversal a las demás. Dicho en términos que se me entienda mejor, y es verdad, les animo a que pongan el ojo en cualquier función directiva, y cualquiera de las funciones directivas no se entiende sin que el mando ejerza una buena política de comunicación. Yo de mi cosecha digo que cualquiera que ejerza mando debería tener un máster en comunicación, porque es que está presente en todas las funciones directivas. Y estamos ante el auténtico talón de Aquiles de Cristóbal Colón. En esto se va a comportar de manera perversa, canallesca con su gente. ¿Por qué? Pues primero porque en Palos no le informa a nadie de por dónde se va a ir. La mayoría de los autores dicen que los marineros ya salían asustados. Colón tenía que haber hecho un briefing, una reunión inicial ahí, contar hasta... en momentos de crisis no hay que contarlo todo, pero es verdad que lo que cuente tiene que ser verdad. Y Colón debería haber dado más información, sobre todo a su segundo de a bordo. Y no lo hace siquiera con Martín Alonso Pinzón. A finales de septiembre el diario de a bordo registra cómo se han abarloado, se han aproximado la Santa María y la Pinta. Cada vez que un buque quería abarloarse a otro o quería dar una señal de llamada, hacían un disparo de lombarda, un pequeño cañón que llevaban a bordo, y entonces se abarloan, y Martín Alonso Pinzón le está diciendo a Colón que por dónde vamos, que qué está pasando, porque empieza a generarse incertidumbre en el viaje. Y ahí Colón le está pasando con un cabo, con una cuerda, le está pasando información de una carta que él tiene. Ahora, a mí eso me saltan las alarmas. Yo, pero ¿cómo? ¿Me estás diciendo, Colón, que a tu segundo de a bordo le estás dando la información porque está protestando y porque no sabe por dónde va a ir?
Y por último, pues es un delito grave que Cristóbal Colón, a partir de que zarparon de las Canarias, lleva una doble contabilidad. Él va contando las millas náuticas auténticas que van recorriendo los barcos, pero lleva otra contabilidad más pequeña, en la que miente y es la que le hace ver a sus marinos. ¿Por qué más pequeña la contabilidad? Pues diciéndoles que llevan recorrido menos millas, por si acaso entran en pánico, que comprendan que tampoco estamos tan lejos de España. Claro, esto es un disparate, porque aquí Colón, ojo, que sigue pasando en demasiadas ocasiones, está tratando como a niños a sus subordinados, a sus empleados, que son unos marinos absolutamente avezados y claro, le van a pasar factura porque estos marinos no se lo creen. Todo esto va a hacer que la navegación hacia América en esos 33 días, desde el punto de vista técnico o estrictamente náutico, no fue muy problemática, no hubo grandes temporales, no hubo huracanes y fue más bien una navegación placentera, demasiado placentera porque a veces los vientos dejaban inmóviles a las naves. En una ocasión se registra en el diario a bordo que el viento ha soplado de proa, es decir, claro, los marinos no son tontos y están viendo que poco a poco están siendo empujados hacia allá. Pero si no tenemos vientos en contra, si queremos regresar, porque a lo mejor estamos llegando a un punto sin retorno, ahí es donde viene la muerte. O sea, se está anunciando, se está profetizando lo que ha pasado a tantos y tantos marinos. Y esto, en estos marinos que son muy profesionales, pues empiezan a murmurar y ahí va a venir el embrión de los motines. Cuando las cosas se ponen difíciles, dice Bob Nelson, en los momentos difíciles es cuando se mide la talla de un líder, porque en los momentos fáciles cualquiera puede parecerlo. ¿Qué ocurre? Y fíjense con la fecha, el 6 de octubre. El 6 de octubre, en la Santa María, las tripulaciones se están amotinando. De la murmuración han pasado a la provocación y a la amenaza de que quieren tirar a Cristóbal Colón por la borda. Es decir, ¿a dónde vamos, almirante? No me informas de nada, no sabemos nada. Y es verdad que llevaban provisiones para 3 meses, pero es que da igual, si tenemos que voltearnos aquí, hacer lo que llaman los marinos la ciaboga y volver de nuevo a España, que podemos quedarnos anclados. Entonces hay un intento de motín, así que Cristóbal Colón, muy apurado, da un disparo de lombarda, se aproximan la Pinta y la Niña y los hermanos Pinzón ven cómo están amenazando a Cristóbal Colón con tirarle por la borda. Yo creo, ahí vamos a ver a un Martín Alonso Pinzón tirando de ese liderazgo que hace falta. Y yo creo que da una lección preciosa para la historia de España, lo que va a hacer Pinzón. Porque por lo que les he contado hasta ahora, es fácil de imaginar que Pinzón, cuando ve los apuros que tiene Cristóbal Colón, que está siendo amenazado, yo digo, como diría Alejandro Sanz, Pinzón tuvo el corazón partido en ese momento. O sea, por una parte le daban ganas de decir, mira, esto es lo que tú has provocado, así que arréglalo tú. Pero la otra parte de su corazón brotaba como un marino que era de pro. Así que valió más, o hizo valer más, su madera, su gran talla de marino, y los marinos saben que en alta mar no se puede, o sea, los motines hay que abortarlos de raíz, hay que aplicar tolerancia cero ante cualquier conato de indisciplina, porque si no, eso se puede volver contra toda la nave. Así que en ese Pinzón, no saber qué hacer, optó por comportarse como un marino. Así que le dio una voz al almirante, a Cristóbal Colón, que no era almirante todavía, le estoy llamando almirante, pero me están entendiendo. Y le dijo, y esto es literal, señor, ahorque usted a media docena de esos marinos que lleva consigo, porque si no lo hace, mi hermano y yo nos vamos a barroar, vamos a saltar allí y los vamos a ahorcar a todos. Porque Armada, que salió con tan altos designios por parte de la corona, no puede regresar sin una buena nueva. Bueno, con esto Pinzón le estaba dando un golpe de autoridad, consiguió sofocar el motín, y a mí no me quita a nadie la idea de que le está salvando la vida a Cristóbal Colón. Lo que ocurre es que 3 días después, ya la rebelión a bordo es en las 3 naves. Ya se han contagiado, siguen navegando, cada día que pasa debió ser una tortura, y ahora ya sí es Pinzón el que da un golpe de lombarda y le obliga, y se pone serio con Colón, y le obliga a hablar con él. Estamos en el 9 de octubre, fíjense la fecha, 9 de octubre, a 3 días de descubrir América. Y ahora sí, con sentido de mira, o con sentido de empresa, perdón, con altura de mira, Pinzón se mete en el camarote con Colón, y de manera discreta y sin estar delante de las tripulaciones, pues la conversación debió ser del tipo, Pinzón le debió decir a Cristóbal Colón,
Colón, nos está llevando a la muerte, yo ya no puedo sujetar más a las tripulaciones, ya no sé qué más decirles, y tú callas, callas y callas. Tenemos que tomar alguna determinación. Y ahí muy probablemente, dicen los autores, que ahora sí, Colón desvela su secreto al propio Pinzón. Me imagino la conversación en estos términos, Colón diciendo, bueno, es que yo te tenía que haber contado algo. ¿Cómo? Es que yo tengo un secreto. ¿Y cuál es tu secreto? No, pues que yo sé que si tenemos apuros, con ir en dirección norte podemos regresar a España. Muertos no vamos a estar. ¿Tú me estás diciendo a mí, Cristóbal Colón, que te has callado esa información? Sí, tú eres un miserable, le debió decir. Por otra parte, darse la vuelta era complicado ya para los dos, porque los indicios que había alrededor de las naves eran de que la costa tenía que estar cerca, porque estaban viendo unas aves que eran propias de tierra y que navegaban en dirección suroeste, y esas aves tenían que dormir en tierra, luego no podían estar muy lejos, pero es que también están llegando vegetaciones, están llegando algunos maderos que están labrados por los indígenas y tal. O sea, los indicios eran de que la tierra tenía que estar cerca. Y ahora sí, se dieron la mano, cerraron un acuerdo, un pacto entre caballeros, y Colón le imploró a Pinzón, déjame 3 días más. No se sabe por qué, dijo 3 días, era el 9 de octubre, déjame 3 días más porque si en 3 días no hemos descubierto nada, te doy mi palabra de honor que regresamos, y además cogiendo las corrientes del Golfo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, pues hicieron ese pacto y por fin llegaron a la playa que están viendo en pantalla. Están contentos ustedes, ¿no?, de que lleguemos a... Sí. Esta foto la hice yo, esto es en las Bahamas. Yo soy de los pocos españoles, perdón que hable de mí ahora, soy de los pocos españoles que ha estado en la isla de San Salvador, en las Bahamas. Yo llegué con 3 aviones y Colón con 3 barcos. Viene a ser lo mismo, No, pero es una isla, como la están viendo, muy pobre. Colón, es verdad, aquí es donde van a llegar las naves. Yo, antes de que Rodrigo de Triana grite lo que gritó en la pinta, y a modo ya de despedida y a modo de conclusión, como había prometido, luces y sombras. Pues luces, yo me quedaría con la idoneidad de los recursos empleados. Recuerden que navegamos con 3 barcos idóneos. Me ha gustado esta historia, la pericia técnica del experto, que se llama, tanto en Colón con la brújula, como Pinzón con la reparación de la grave avería que sufría la pinta. Y me parece, esto es muy de mi cosecha, esa complementariedad Colón-Pinzón, donde uno pone la jefatura y el otro pone el liderazgo. En las sombras, los egos del mando de Colón y de Pinzón, la desmotivación de algunos mandos antes de zarpar por la inapropiada jerarquía en los buques, y esa comunicación de Colón absolutamente poco transparente y reactiva. Bueno, pues ahora sí, el 12 de octubre de 1492, a las 2 de la mañana, el marino Rodrigo de Triana, Juan Rodríguez Bermejo, que iba en la pinta, gritó... No, gritó lumbre, y les pido disculpas, yo sé que esto les va a confundir mucho, por la noche no se veía la tierra. Y entonces, esto es real, lo que vio Rodrigo de Triana fue una candela, una lumbre, una hoguera. Los indígenas encendían las hogueras con 2 fines, uno como pequeños faros para los que salían a pescar por la noche y también para ahuyentar a los insectos. Así que Rodrigo de Triana gritó ¡lumbre! Y acto seguido, miren en pantalla, tierra. Pero eso fue lo... Así que nada, pues muchísimas gracias por su atención a los que están aquí y a los que nos están siguiendo desde el más allá. Sí, pueden dar un aplauso si quieren. Muchas gracias. Y yo creo que un par de preguntas podríamos... vamos... Si quieren hacer alguna pregunta... ¿Dónde está enterrado Colón? Bueno, lo conté en la anterior edición, hay partes de sus restos. En Sevilla tenemos unos muy pocos gramos, pero en Sevilla está enterrado Colón, y eso se ha justificado con el ADN que hizo el profesor Llorente, un forense de la Universidad de Granada. Sabemos que un poquito de Colón tenemos en Sevilla, eso podemos estar orgullosos. Y un resto es muy probable que estén en Santo Domingo, porque aquellos restos hubo que sacarlos deprisa y corriendo de allí y llevarlos a Cuba, porque Santo Domingo pasó a ser francesa durante una época, luego en Cuba
pasó a ser, cuando dejó de ser española, pues también se lo trajeron para acá, pero en Santo Domingo han descubierto que tienen ahí unos restos que pone Cristóbal Colón, cuando nosotros los tenemos también en Sevilla. Para que debo decir que en España hemos hecho los deberes con el ADN y sabemos que lo que hay en Sevilla es Colón, pero en Santo Domingo no quieren pasar ninguna prueba de ADN. Gracias. A ver. No, esto tenemos que ir aquí. A ver, estamos tratando de que los... a ver, ¿dónde está esto? Los que nos están siguiendo les estamos tratando de poner el darle sonido, permitir que los participantes. Ahora que sepan los que están siguiendo la videoconferencia desde sus casas, que ya pueden poner el sonido cuando quieran. Nos han hecho aquí una primera pregunta, que era que dónde están los restos de Colón. No sé si tiene alguna otra pregunta por aquí. Vamos a contestar. Sí, por favor. ¿De dónde era Colón oriundo? Porque yo he vivido en Italia y me acuerdo que los italianos me decían que Cristóforo Colombo era italiano. Entonces yo, como buen español, le decía, no, porque decían ellos que era de un pueblo que se llamaba, ¿cómo se llama? Génova. Mira, es Entonces yo le decía, efectivamente, es de Génova. Génova, Mallorca... Este hombre que está hablando tiene apellido de investigador. Un tal Alto Aguirre es abuelo, tatarabuelo de él y ha estudiado mucho este fenómeno. Pero nos vamos a tomar una cerveza ahora cuando terminemos y te lo cuento. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque lo vimos en la primera conferencia, ¿vale? Y por no repetirme. Pero lo hablamos luego... Yo a los italianos les decía que Cristóforo Colombo, efectivamente, ellos tenían razón, que era de Génova. Pero Génova de Mallorca, España. Sí, sí, sí. Hay una teoría ahí que a la oficial del Colón en Génova hay una subteoría que la engancha con Mallorca, pero lo hablamos luego, me disculpa. No sé si alguno de los que estáis en casa, porque os hemos abierto el micrófono y os pueden oír también aquí en el salón, si queréis preguntar algo, levantar la mano a alguno, por el amor de Dios, que yo os vea. Están sonriendo, están felices de haber asistido a la conferencia, pero aquí no pregunta nadie. Venga, adelante, Gonzalo Fernández. Date el sonido, por favor, que te vamos a oír aquí, pero te tienes que dar tú el sonido. Gonzalo. Dado. Buenas tardes, muchas gracias y enhorabuena. ¿Cómo se llama hoy la isla donde llegó Colón? Cuando Colón descubre América el 12 de octubre se llamaba la isla de Guanajaní. Luego nosotros la denominamos Isla de San Salvador. Durante algún tiempo ha sido la isla de Watling, debió estar en poder de los ingleses, y hoy sigue siendo San Salvador. Mi coronel, muchas gracias por tu pregunta. Gracias a ti. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, María Ángel, por favor. Hola. A ver, yo me he quedado muy pillada porque esperaba otro concepto o otra explicación, a lo mejor, entre el líder y el jefe, Sí. que es la lucha eterna. Y yo me pregunto, si cuando Pinzón le dijo a Colón, o sea, Colón le dijo, deme 3 días, el otro le dice que no, ¿habríamos llegado al final? No, no te doy 3 días, no te doy ni un minuto. No, pero... Te quito el mando ahora mismo. ¿Habríamos llegado al final? Es que es muy interesante la pregunta, María Ángel, porque efectivamente el que estaba autorizado, el que revestía de galones, era en última instancia siempre Cristóbal Colón. Pero seguramente, y por lo que he ido contando, el mando lo mantuvieron a dúo, como he ido contando. Y es hacer ciencia ficción, pero efectivamente, si Colón no hubiera obedecido a Martín Alonso Pinzón, yo creo que Martín Alonso Pinzón, como buen súbdito, como buen marino, se hubiera plegado al que es su jefe, le guste o no le guste, pero muy probablemente Colón hubiera salido por la borda, haciendo ciencia ficción, Excelente respuesta. Tino, ¿quieres preguntar algo? Muchísimas gracias, María Ángel. Simplemente preguntarte, ¿Colón llegó alguna vez a Cartagena de Indias? Sí. Lo voy a revisar, tampoco nos tomemos al pie de la letra, pero en los 4 viajes de Colón su obsesión fue encontrar, llegar a Zipango. Él estaba convencido que cuando llega al continente y anduvo por Cartagena de Indias, cuando
no era Cartagena de Indias, ¿eh? Lo que no sé con exactitud en cuál de los viajes, no sé si en el cuarto o en el tercero anduvo por esas derrotas. Estoy prácticamente convencido de que sí. Pues señores, si no tienen ustedes preguntas en sus casas, y ya la hora que es... Hola Susana, no has preguntado nada. Sí, una pregunta más ahí, Cristóbal. Dentro de lo que es la empresa, ¿verdad? Y el trabajador que está siempre, bueno, intentando superarse poco a poco, y hablo de la pirámide de Maslow, y entonces ahora pregunto, este señor Martín Alonso Pinzón, que ya es jefe anteriormente a esta empresa del descubrimiento de América, ¿verdad? Llega al último escalón de la pirámide de Maslow con algún reconocimiento social por parte de los reyes católicos, por ejemplo, él o sus descendientes. Bueno, me está preguntando Cristóbal aquí en el salón que si dentro de las teorías de la motivación que hay, una muy clásica es la pirámide de Maslow, me está preguntando si Martín Alonso Pinzón, a mi juicio, estuvo en el vértice de la pirámide. Te digo que sí y luego lo terminamos de hablar, pero no tengo ninguna duda, es que es no quiero ahora contar la pirámide de Maslow, pero bueno, arriba están los que son sujetos de autorrealización, los que les motivan ya otras muchas cosas que no sea el hacerle así con el brazo, etcétera, etcétera. No tengo ninguna duda de que sí. Igual a nivel oficial no, pero a nivel de reconocimiento en su palo del alma no tengo ninguna duda de que estaba en ese nivel de motivación, sí. Pues señores, ha sido un placer. Agradezco una vez más al Centro Asturiano de Madrid y nada, en un mes nos vemos, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias.